Bienvenidos una vez más a su santuario de intrigas, donde la pasión y el drama de las telenovelas se entrelazan con la realidad, a veces difusa, de las estrellas que las protagonizan. Hoy preparémonos para sumergirnos en un océano de rumores, especulaciones y, por qué no, esperanzas secretas, porque el tema que nos ocupa es tan explosivo como la química que desprendían Kerem Bürsin y Hande Erçel en pantalla. ¿Existió un matrimonio secreto? ¿Fue su amor un espejismo creado para los focos? ¿O una historia de pasión que se quemó ante las exigencias de la fama? En este vídeo extendido no dejaremos piedra sin remover, exploraremos cada rincón de esta historia, desde los inicios de su romance hasta las posibles razones detrás de su aparente ruptura. Analizaremos cada mirada, cada gesto, cada declaración pública y cada rumor susurrado en los pasillos de la industria turca, para intentar desentrañar la verdad que se esconde tras el brillo y el glamour. Así que pónganse cómodos, preparen su taza de té y acompáñenme en este viaje a través del culebrón más comentado de los últimos tiempos, la relación, o las supuestas relaciones, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Sacrificaron su amor por la fama? ¿Fue todo una estrategia de marketing magistralmente ejecutada? ¿O las presiones de una industria tan competitiva y exigente como la turca fueron demasiado para ellos, sofocando una llama que pudo haber ardido con fuerza? Pero antes de que sigamos desgranando este intrincado misterio, permítanme recordarles la importancia de formar parte de nuestra comunidad. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo cargado de chismes jugosos, noticias de última hora y análisis profundos de sus series turcas favoritas. Juntos exploraremos los rincones más oscuros y los momentos más brillantes del universo de las telenovelas. Manos a la obra. Todo comenzó con Sen Kalkam, la serie que catapultó a Kerem y Hande al Olimpo de las estrellas internacionales. Esta comedia romántica, tejida con los hilos del destino, los malentendidos hilarantes y los momentos de pura ternura, nos presentó a Eda Yildiz, una joven florista rebosante de sueños de estudiar en el extranjero, y a Serkan Bolat, un arquitecto de éxito, sí, pero con una personalidad que dejaba mucho que desear. Serkan, en pocas palabras, no era precisamente el alma de la fiesta. Más bien, era un workaholic empedernido, un tanto arrogante y con serios problemas para conectar con los demás. La serie, en su esencia, es una comedia romántica clásica. Tiene ese encanto ligero y divertido que te atrapa desde el primer episodio, invitándote a desconectar del estrés diario y a sumergirte en un mundo de fantasía y romance. Pero Sen Kalkam también se atreve a tocar temas importantes, como la ambición personal, la importancia de la superación personal ante la adversidad, la fuerza de los lazos familiares y la búsqueda de la felicidad, incluso cuando el camino parece estar lleno de obstáculos. El elenco, liderado por Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes dieron vida a Eda y Serkan, respectivamente, se complementaba con un grupo de actores talentosos que encarnaron personajes entrañables, aportando humor y drama a la trama. Recordamos con cariño a Isseak Ebrim Doğan y İsmail Esmaz, entre muchos otros. La sinopsis, aparentemente simple, es el punto de partida de una historia mucho más compleja y emotiva. Eda pierde su beca para estudiar arquitectura en Italia, y en su frustración, culpa a Serkan de lo sucedido. Los caminos del destino, sin embargo, son caprichosos, y Eda y Serkan terminan viéndose obligados a fingir un noviazgo para alcanzar sus respectivos objetivos. Serkan necesita limpiar su imagen pública, y Eda necesita recuperar su beca. Pero como suele ocurrir en las comedias románticas, lo que comienza como una farsa cuidadosamente construida, pronto se transforma en algo mucho más profundo e inesperado. Ahora bien, ¿por qué esta serie es tan relevante para el tema central de nuestro vídeo? La respuesta es tan obvia como la luz del sol: la química palpable entre Hande y Kerem era innegable, electrizante. Desde el primer instante se podía sentir que había algo especial entre ellos, una conexión que trascendía la mera interpretación. Sus miradas cómplices, sus sonrisas espontáneas, sus gestos sutiles, todo apuntaba a que la relación se extendía más allá de los límites de la pantalla. Y como era de esperarse, esto alimentó una oleada de rumores sobre un romance en la vida real, un romance que, según algunos, culminó en un matrimonio secreto. Un dato fascinante sobre la producción de la serie es que se llevó a cabo en medio de la pandemia de COVID-19, con todas las restricciones y protocolos sanitarios que eso implicaba. A pesar de las dificultades, el equipo logró crear un ambiente de trabajo muy positivo, cercano y colaborativo, lo que quizás contribuyó a fortalecer aún más la conexión entre Hande y Kerem.
Otro dato curioso es que la serie se convirtió en un fenómeno global, siendo vendida a más de 80 países y cautivando a audiencias de todo el mundo. Este éxito internacional catapultó a Hande y Kerem al estrellato mundial, convirtiéndolos en dos de los rostros más reconocibles y admirados de la televisión turca. Pero volviendo a nuestro tema principal, la pregunta que resuena en la mente de todos es, ¿fue todo una estrategia de marketing brillante diseñada para promocionar la serie y generar expectación? ¿O realmente floreció un amor verdadero, puro y genuino entre Hande y Kerem? Algunos creen fervientemente que la relación fue real, que el amor que se profesaban era auténtico y que los momentos que compartieron fuera de la pantalla eran evidencia de una conexión profunda. Otros, en cambio, sostienen que todo fue un montaje cuidadosamente orquestado para crear una narrativa atractiva, atraer a un público más amplio y garantizar el éxito de la serie. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Es posible que haya existido una atracción real, una chispa que encendió la llama del romance. Pero también es muy probable que la presión de la fama, las exigencias de la industria y las expectativas del público hayan influido significativamente en la forma en que se desarrolló la relación, moldeando sus decisiones y alterando su curso. Y es aquí donde entramos en la parte más jugosa, más escandalosa y más intrigante de nuestro vídeo, los persistentes rumores de un matrimonio secreto. Sí, lo han oído bien. Según ciertas fuentes cercanas a la pareja, Hande y Kerem habrían contraído matrimonio en secreto durante el rodaje de Senkalkam. La ceremonia, al parecer, fue un evento muy íntimo con la presencia de solo algunos amigos cercanos y familiares. ¿La razón de tanto secretismo? Presuntamente ambos querían mantener su relación alejada de los voraces focos mediáticos, proteger su privacidad y evitar el escrutinio público. Por supuesto, es crucial enfatizar que esta información nunca ha sido confirmada oficialmente ni por Hande ni por Kerem. De hecho, ambos siempre han sido extremadamente discretos con respecto a su vida personal, evitando hablar abiertamente sobre su relación y manteniendo un perfil bajo en lo que respecta a su intimidad. Sin embargo, las especulaciones sobre un posible matrimonio secreto no han cesado de circular, alimentadas por fotografías y vídeos que mostraban a la pareja luciendo anillos sospechosos y compartiendo momentos muy especiales fuera del set de grabación. Estas imágenes, analizadas hasta el más mínimo detalle por fans y medios de comunicación, fueron interpretadas como pruebas irrefutables de que algo más profundo se cocía entre Hande y Kerem. Pero ahora alejémonos por un momento de Senkalkam y centrémonos en otro proyecto importante en la carrera de Hande Erçel. Si bien no involucra directamente a Kerem, esta serie nos brinda una perspectiva valiosa sobre su evolución profesional y personal, y nos permite reflexionar sobre cómo la fama desmedida pudo haber afectado sus relaciones. Me refiero, por supuesto, a Azize. Azize representa un cambio radical en la trayectoria de Hande, alejándose del género de comedia romántica que la había catapultado a la fama. En esta serie nos encontramos con un drama cargado de acción, suspense y una trama mucho más oscura y compleja. Hande interpreta a Azize, una joven enfermera consumida por un deseo de venganza, vengar la muerte de su familia, brutalmente asesinada por una poderosa familia mafiosa. El género, como mencioné, es una mezcla audaz de drama, acción y romance, aderezado con toques de suspense y misterio que mantienen al espectador al borde de su asiento. El actor principal, que comparte protagonismo con Hande Erçel, es Burak Gülsoy, quien da vida a Kartal, el hijo de la familia mafiosa a la que Azize busca destruir. La trama es un laberinto de secretos, traiciones y giros inesperados. Azize se infiltra en la familia Alpan, adoptando la identidad de una sirvienta, con el objetivo de acercarse a Kartal y llevar a cabo su venganza. Sin embargo, a medida que el tiempo pasa y Azize se familiariza con Kartal, comienza a sentir una atracción irresistible hacia él, lo que complica aún más la situación y la obliga a cuestionar sus motivaciones y sus planes originales. ¿Por qué Azize es relevante para nuestro análisis? Porque esta serie nos revela una faceta diferente de Hande Erçel como actriz. La vemos asumir un papel mucho más serio, dramático y exigente, demostrando que tiene el talento y la versatilidad necesarios para interpretar personajes complejos y multidimensionales. Además, Azize nos invita a reflexionar sobre temas profundos y universales, como la naturaleza de la venganza, el poder del perdón y la importancia de seguir adelante a pesar de las adversidades. Un dato interesante sobre Azize es que, a pesar de contar con una producción de alta calidad, un elenco talentoso y una trama intrigante, la serie no logró captar la atención del público turco y fue cancelada después de solo 11 episodios.
Algunos atribuyen el fracaso de la serie a la feroz competencia que existe en la televisión turca, donde constantemente surgen nuevas producciones que luchan por ganarse un lugar en el corazón de los espectadores. Otros creen que el público no estaba preparado para ver a Hande Erçel en un papel tan diferente, alejándose de la imagen dulce y romántica que había construido en Senkalkam. Volviendo a la idea de la fama y su influencia en las relaciones, Azize nos muestra cómo la presión mediática y las expectativas del público pueden afectar la vida de los actores, convirtiéndolos en blanco de críticas, rumores y especulaciones. Hande Erçel, después del éxito arrollador de Senkalkam, se convirtió en una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Sin embargo, esta fama repentina también trajo consigo una serie de desafíos, como la constante vigilancia de los paparazzi, la dificultad de mantener una vida privada normal y la necesidad de lidiar con las presiones de la industria del entretenimiento. Para concluir este análisis exhaustivo, enfoquémonos en un proyecto más reciente de Kerem Bürsin, Eflatun. Esta película, que marca el debut de Kerem como productor y protagonista, es una muestra de su ambición y su deseo de explorar nuevas facetas de su carrera. Eflatun es un drama romántico que nos presenta a Kerem interpretando a Eflatun, un hombre ciego que encuentra el amor de una manera inesperada y conmovedora. La trama gira en torno a la vida de Eflatun, un hombre que ha perdido la vista a causa de un trágico accidente y que vive aislado del mundo, sumido en la oscuridad y la soledad. Un día, conoce a una joven que le abre los ojos a una nueva forma de ver la vida, enseñándole a apreciar la belleza en las cosas simples y a encontrar la felicidad en los momentos cotidianos. La película explora temas como la superación personal, la importancia de la conexión humana, el poder del amor para sanar heridas y la capacidad de encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. ¿Por qué Eflatun es relevante para nuestro tema? Porque esta película nos muestra una nueva dimensión de Kerem Bürsin como artista. Lo vemos involucrado en un proyecto más personal, íntimo y ambicioso, demostrando que tiene el talento y la visión para asumir roles que van más allá de la simple actuación. Además, Eflatun nos invita a reflexionar sobre valores como la empatía, la compasión y la capacidad de ponerse en el lugar del otro, cualidades que quizás Kerem haya aprendido a valorar aún más después de su experiencia con la fama, la presión mediática y las complejidades de las relaciones públicas. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, ya sea que haya existido un matrimonio secreto o no, es una historia compleja y fascinante, tejida con hilos de amor, fama, éxito, presión mediática y los desafíos inherentes a una vida bajo el escrutinio público. Quizás nunca lleguemos a conocer la verdad completa sobre lo que realmente sucedió entre ellos, pero lo que sí sabemos con certeza es que su historia ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y que seguirá generando debates y especulaciones durante mucho tiempo. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo extendido de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de cómo la fama pudo haber influido en su historia de amor. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que hubo un matrimonio secreto? ¿Sacrificaron su amor por la fama? Dejen sus comentarios abajo, compartan sus opiniones con nosotros y unámonos a la conversación. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final del vídeo. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos cargados de chismes, noticias y análisis de sus series turcas favoritas. Hasta la próxima.